89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, como siempre, me acompaña tratando de controlar los incontrolables, usualmente el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Le agradezco muchísimo a usted por el apoyo que le dio a Fernando Francia durante estos 11 días que yo estuve ausente, y le agradezco muchísimo a Fernando Francia que se haya hecho cargo de ustedes durante estos días de ausencia vacacional que tuve. Ya retomamos la transmisión regular. De nuevo, Fernando, mil gracias, y mil gracias a ustedes por el apoyo que le hicieron a mi querido amigo Fernando. Grandes zapatos ahora los que me toca a mí ocupar. Cada vez que Fernando hace este programa, me deja los zapatos más ampliados que como se los dejé yo a él. Bien, a esta hora, en este momento en vivo que estamos comenzando esta transmisión, está comenzando a entrar oficialmente de lleno este terrible huracán categoría 3 sobre la costa oeste, o lo que es la costa del Golfo de México, de la península de la Florida, una semana después, tan solo poco más de una semana después de que otro huracán haya hecho lo mismo un poco más al norte sobre el codo o sobre la axila, si me lo permite usted, de la península de la Florida. Este lo está haciendo justo en el centro de la península, el huracán Milton, que se espera que haga grandes daños. Este asunto de los huracanes, como quedó claro con el huracán Eileen, no Helen, porque era Eileen. Helen es sin la E al final, eso es Helen, sería Helen. El de la semana pasada se escribe con una E al final, por lo tanto es Eileen. Pero en fin, como usted sabe, Eileen hizo grandes daños como huracán que es, y por el aumento de las mareas y por el viento y etcétera en la zona costera de Florida. Pero increíblemente los peores daños se hicieron sin viento, solamente por las lluvias, unos 1,000 kilómetros al norte de donde entró al continente el huracán, en Carolina del Norte,
por efecto de las fuertes lluvias. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer es que los efectos de estos huracanes son impredecibles. Hay huracanes como este Eileen, que era, si mal no recuerdo, bueno, ya que es categoría 3 para arriba, son como, considerados como huracanes mayores, de 3 para arriba. Creo que Eileen fue de 3 para arriba. Definitivamente Milton es de 3 para arriba, pero no todos los huracanes de 3 para arriba hacen exactamente la misma cantidad de daños. Eileen fue inesperadamente destructivo, sobre todo en términos de vidas humanas, inesperadamente destructivo en lugares inesperados. Fue destructivo en la costa, que era esperado, pero después fue destructivo 1000 kilómetros más arriba, en el norte, y no cerca de la costa. Y ahora veremos el Milton, a ver qué sucede. Pero pues no, definitivamente no va a ser bueno. Hay que decir que los meteorólogos están esperando que este huracán desate pues todo tipo de destrucción, sobre todo en la forma de tornados asociados con este fenómeno. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, urgió a los residentes del paso de este huracán a evacuar la zona. Tienen órdenes de evacuación 5,5 millones de personas. ¿Usted sabe lo que es movilizar a 5,5 millones de personas? Resulta que a diferencia de donde entró Eileen, sí es que hay un poco de diferencia, porque donde está entrando Milton es mucho más densamente poblado que por donde entró Eileen. Hablando de donde entró, es mucho más densamente poblado. Acá está entrando por el área de Tampa, que toda esa área central de la Florida es ampliamente, densamente poblada. Y nada menos que 5,5 millones de personas tienen órdenes de evacuación. Toda el área costera de Tampa, todo Orlando. Es impresionante. O sea, usted póngase a pensar lo que es evacuar a 5,5 millones de personas. Y bueno, y son órdenes de evacuación, es decir, retírense porque si no su vida está en peligro. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, postergó una visita que tenía a Angola en África y a Alemania en Europa, y se desplegaron a 5,000 miembros de la Guardia Nacional y otros 3,500 se mantienen en alerta y que seguramente probablemente serán desplegados. Obviamente en 24 horas que tengamos la siguiente edición, pues vamos a tener todos los detalles, porque esto se va a definir en las siguientes 12, pero ya para el jueves en la mañana, usted ya comenzará a tener detalles del grado de devastación que va a tener este huracán sobre Florida, que se espera sea bastante, desafortunadamente. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tuvieron su primera reunión telefónica desde agosto. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, postergó una visita al Pentágono en Estados Unidos en anticipación a esta conferencia de Netanyahu con Biden. El miércoles dijo que la represalia israelí en contra de los ataques recientes con misiles de Irán será letal. Esto fue lo que dijo. La represalia de Israel será letal, precisa y especialmente sorpresiva. Y bueno, o sea, ni los israelíes ni los iraníes ponen cautos con las amenazas, ¿eh? Mientras tanto, Israel y Líbano continuaron intercambiando misiles. Se reporta también que tropas terrestres tuvieron enfrentamientos a lo largo de la frontera. Más adelante nuestra entrevista va a ser acerca de este conflicto que acaba de cumplir un año. En otra parte del mundo, Corea del Norte anunció que cerrará y bloqueará permanentemente su frontera con Corea del Sur. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte dijeron que se trataba de una medida de defensa propia como respuesta a los ejercicios de guerra de Corea del Sur y la presencia
de lo que llamó activos nucleares estadounidenses en esa región. El martes, el ministro de Defensa de Corea del Sur sugirió que atacaría a los sitios en Corea del Norte desde donde este país lanza lo que se conoce como globos basura, si es que las circunstancias así lo ameritan, dijo el ministro de Defensa de Corea del Sur. La farmacéutica británica GSK, que anteriormente era mejor conocida como GlaxoSmithKline, GSK, acordó el pago de 2.200 millones de dólares como arreglo de 80,000 casos relacionados con su medicamento para las agruras Zantac. Un laboratorio independiente metió esta demanda en contra de la compañía en el 2019, alegando que el ingrediente activo de Zantac, que es ranitidina, era cancerígeno. Los reguladores estadounidenses después retiraron a la ranitidina de los productos en el mercado. Esto fue en el 2020. Esto propició a GSK que generara este arreglo por 2.200, fíjense la cantidad del arreglo, 2.200 millones de dólares, pero eso sí aclaró la farmacéutica que eso no implica que haya sido culpable. Simplemente no quiso más batallar, fue lo que dijo. Nadie que no es culpable va a pagar 2.200 millones de dólares para que le sigan acusando de culpabilidad, ¿eh? Eso sí lo voy a decir. La moneda nacional de Rusia, el rublo, tocó su nivel más débil, su valuación más débil desde octubre del 2023 frente al dólar, en una cotización de 97,20, de acuerdo a datos de la London Stock Exchange. Esto se da a pesar de los esfuerzos del Banco Central de Rusia de vender las reservas extranjeras para tratar de apoyar a su moneda nacional. Las sanciones internacionales y los volátiles precios del petróleo continúan, sin embargo, atacando a la moneda nacional de Rusia, el rublo, a pesar de que la economía de Rusia va marchando relativamente bien. En Brasil, los usuarios de Internet están comenzando a tener acceso de nuevo a la red social X, antes Twitter. Esta plataforma, propiedad de Elon Musk. Como usted sabe, en agosto, un juez de la Suprema Corte de Justicia de Brasil había ordenado el cierre de operaciones de X después de que esta empresa se negara a responder y a cumplir con las órdenes de la Corte de nombrar a un representante legal en el país, lo que generó un conflicto directo con Elon Musk, haciendo que Elon Musk, acusara al país de censura. Bueno, pues esta prohibición total fue levantada este martes después de que, después de todo, X terminara por cumplir con las demandas que le imponía la Corte de Brasil. O sea, al final, Elon Musk se tuvo que callar y tuvo que cumplir si lo que quería era seguir haciendo negocios en Brasil. Ya no explicó Elon Musk si sigue pensando lo que sigue pensando en Brasil. Simplemente acató las órdenes. De nuevo, ¿qué es Elon Musk? ¿Un hombre de negocios o un activista? Aparentemente en esta ocasión, ahora un hombre de negocios. Antes era el activista, ahora es el hombre de negocios. Bueno, y en Camerún, en África, el presidente Paul Biya ha estado levantando especulaciones de todo tipo sobre su estado de salud
desde que se desapareció de la vista pública hace más de un mes. Hace más de un mes nadie ve a este presidente de Camerún que tiene 91 años de edad. ¿Sí? No se le ha visto y todavía no se le ve. Sin embargo, el gobierno nacional de Camerún insiste e insistió este martes que este presidente, que es el líder nacional más viejo o con más años en el mundo actualmente, no solamente está vivo, sino que está en excelente forma, según dice el gobierno. Pero el problema es que este líder de 91 años no ha aparecido en varios eventos públicos en las últimas semanas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde estaba confirmado que iba a ir, y una cumbre de París, donde también estaba confirmado que iba a ir. Total que no se le ve. Y el gobierno asegura que está vivito y coleando y que está muy bien, pero sin embargo sigue sin presentarlo en público. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Por cierto, hablando del conflicto en el Medio Oriente y sobre la perspectiva de que Irán pudiera entrar en una guerra declarada con Israel, y si es con Israel, va a ser todo un conflicto regional tremendo, pero sobre qué efecto tendría la entrada de Irán a una guerra con Israel y compañía. En los mercados petroleros hay que decir que Irán exportó o estaba exportando el mes pasado 2 millones de barriles diarios de petróleo, que es equivalente al 2% de la oferta mundial de petróleo. Y 2% no es poco, ¿eh? No es poco. Así es que, bueno, ahí tiene usted. Hablando de una de las economías más importantes del mundo, vamos a hablar de la India, que en este momento, después de Estados Unidos, la India es una economía, es la economía más grande que más crece. Es la economía más grande que más crece como tamaño de economía y como tasa de crecimiento. Esto ha propiciado, por supuesto, una ganancia de capital político para el primer ministro de la India, Narendra Modi, al grado de que Narendra Modi sugirió en una conferencia esta semana que el mundo, el planeta está creciendo o está pasando por una era de la India, hablando en términos económicos. Dijo, el mundo está teniendo y gozando de una era de la India. Se refería al crecimiento que está teniendo el mundo comparado con el de la India. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que los últimos datos de crecimiento o del desempeño económico de este país están sugiriendo que el dibujo económico de la India está dejando de serlo, es decir, se está desdibujando. Hay que decir que el mes pasado, las ventas de automóviles en la India, que es una medida muy importante sobre el consumo, se desplomó las ventas por 9,3% anual. Y el crecimiento en la manufactura y en la actividad de los servicios también se desaceleró. La inversión gubernamental se desaceleró entre abril y agosto. Otro dato importante sobre el desempeño económico de la India. Y todo esto mete presión al Banco Central de la India, el cual este miércoles concluyó su reunión de política monetaria de 3 días y tuvo que hacer un recorte de tasas de interés. Sin embargo, hay que decir que, de acuerdo a lo esperado, la moneda nacional se mantuvo firme. Sin embargo, también la inflación permanece siendo de preocupación en la India, a pesar de que en los recientes meses ha estado cayendo desde una tasa anual de 5,1% en junio hasta el 3,7% en agosto.
Pero por supuesto que este conflicto que se está dando no lejos de ahí en el Medio Oriente, que amenaza con terminar presionando al alza los precios del petróleo, no pueden ser buenas noticias para la India, que está y que es un país básicamente importador de petróleo. Ok, esa es la economía más grande que más crece. Ahora vamos a hablar de la economía grande que menos crece. China es una de ellas, pero no es la que menos crece de las economías grandes. La economía grande que menos crece en este momento es Alemania, nada menos que la economía más grande de Europa. Economía. El año pasado fue la única economía del grupo de los 7, del G7, que experimentó una recesión y desafortunadamente este año parece que va a repetir. Eh, el ministro de Finanzas de Alemania, Robert Habeck, anunció que su gobierno espera, bueno, que su gobierno redujo su expectativa de crecimiento de la economía de Alemania un 0,2% menos para el 2024 de lo que había originalmente estimado. En las cifras reales de la economía de Alemania hay que decir que esta básicamente dejó de crecer por completo este año. De hecho, desde que terminó la pandemia, casi marginalmente ha crecido, marginalmente, no ha sido cero, pero no ha sido muy alejado de cero el crecimiento de la economía. Y justo antes de la pandemia, esta economía, que es el corazón industrial de Europa, estaba creciendo a una muy, muy saludable tasa. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué es lo que le está pasando a la economía de Alemania? Aparte está la economía de China, pero eso es otro asunto. Pero por lo pronto hay que decir que las altas tasas de interés en general han afectado la industria de la construcción y la manufactura, que son dos pilares de la economía de Alemania, especialmente la manufactura. La economía de Alemania era particularmente dependiente del gas de Rusia, gas que no llega más desde que comenzó la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Adicionalmente, los crecimientos salariales han estado últimamente superando a los niveles de inflación. Sin embargo, ante este escenario, y aunque tengan en teoría mayores salarios que antes, los consumidores, los ciudadanos alemanes, han estado por desconfianza en la economía, quedándose con su dinero ahorrado en lugar de gastarlo. Y si la gente, por más que gane plata, no lo gasta, la economía se ralentiza. Y entonces la gente no está saliendo a gastar. Como prevé malos tiempos económicos, están ahorrando. Eso es muy bueno para el alemán en sus finanzas personales, pero es terrible para la economía en general, para la macroeconomía. Ahora, la pregunta es si estos problemas son transitorios o no. Pero también Alemania está sufriendo de problemas que son estructurales y por tanto no son transitorios. Si usted tiene un problema en la estructura, no es un problema transitorio. Y ese es un problema. Hay que decir que hay un crecimiento endémico bajo en la productividad y una baja inversión pública. Adicional a esto está el envejecimiento de la población. Hay que decir que el gobierno está presentando con bombo y platillo lo que es un paquete de crecimiento, un paquete de estímulo económico que le llaman paquete de crecimiento, en el que supuestamente pretenden darle darle mojo a la economía de Alemania
pero como suele suceder con los paquetes presentados por los políticos, pues esta es una cosa muy doméstica, muy local de los políticos de Alemania, puesto que el consenso de los economistas a nivel internacional es que no creen que este paquete vaya realmente a hacer diferencia en el desempeño de la economía de los Estados Unidos. Digo, de Alemania, discúlpeme usted, de Alemania. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hace un par de días se cumplió ya un año del conflicto. Bueno, se cumplió un año desde que Hamás decidió invadir Israel y matar a 1,200 personas en lo que se ha descrito como una carnicería, sobre todo sobre civiles, y que propició lo que hace un año ya comenzó con con el empeoramiento del conflicto entre Israel y Hamás. Ha pasado un año. Nuestro invitado de hoy, Ricardo Israel Zipper, él es analista internacional, experto en Medio Oriente, y escribió una reseña, un recuento, un análisis de esto en varios medios de Sudamérica. Y bueno, Ricardo Israel, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta. ¿Realmente Israel pretende, 1, ganar esta guerra, 2, rescatar a quien haya que rescatar de los rehenes y 3, eventualmente terminar triunfante esta guerra? ¿Realmente eso es lo que pretende Israel? Yo creo que fue planteado así y así seguramente se va a plantear. Israel ha tenido 8 guerras desde el año 1948, no ha iniciado ninguna, las ha ganado todas, pero ha fracasado totalmente en el tema de la paz. Lo que ha ocurrido con esta guerra es que ha evolucionado desde ser un capítulo más del conflicto de Israel con los palestinos,
y se ha transformado directamente en una guerra ya cada vez más directa entre Irán e Israel. También. Ahora, esto no es novedad. Parte con la República Islámica del Ayatollah Ruhollah Khomeini en el año 1979, que recordemos, define a Estados Unidos como el gran Satán y a Israel como el pequeño Satán. Ha sido una guerra de aproximación desde hace mucho tiempo, con ataques mutuos, y de hecho Irán ha sido exitoso en crear lo que llama el eje de la resistencia. Y por eso Israel ha sido atacado desde múltiples puntos de vista, no solo por Hamas, sino también por Hezbollah desde el Líbano, por los hutíes desde Yemen, que está a 1000 kilómetros de distancia, y a una distancia similar está las milicias pro-iraníes en Siria y en Irak. Ahora, Israel ha anunciado que va a responder, así como la otra vez respondió Irán. Recordemos que han habido 2 ataques de Irán, el de abril, que trajo una novedad, no solo la ayuda de Estados Unidos, que ha tenido una relación difícil en esta guerra con Israel, sino también de los países árabes sunitas. Aquí hay una relación cada vez de mayor cercanía entre los países árabes sunitas e Israel, tanto que esto fue precipitado por la pérdida de capacidad militar o de interés en el Medio Oriente de Estados Unidos, y los países árabes sunitas, principalmente Arabia Saudita, llegaron a la conclusión que solo Israel tenía la voluntad de confrontar a la República Islámica. Ahora, vino el ataque del próximo martes, y eso, como sabemos, ambos fracasaron, no causaron mayor daño, pero ese no es el punto de fondo. El punto de fondo es que Irán demostró que puede alcanzar con cientos de cohetes el territorio israelí, que estos toman minutos los misiles balísticos en llegar allí, y nada garantiza que el próximo no vaya a tener una carga nuclear, una carga de química o una biológica. El punto es que Israel, las 2 cosas con las cuales podría causar daño es la gran discrepancia que tiene hoy día con Estados Unidos. Atacar la producción petrolera sería lo fácil. Hay una isla de la cual sale el petróleo, y por el estrecho de Hormuz, que es muy estrecho, circulan no solo el petróleo iraní, sino también el de Arabia Saudita y el de los Emiratos. El problema es que eso, en una elección que está disputada voto a voto en Estados Unidos, podría ser decisiva en uno u otro sentido, y además causaría un tremendo conflicto para el occidente en general, y aún peor para el tercer mundo. Y el otro es atacar las instalaciones militares, porque probablemente no se le va a volver a presentar una oportunidad como esta. Y eso es lo que Estados Unidos rechaza, pero tal como están las situaciones, Israel cada vez le comunica menos cosas a Estados Unidos, pero todo indica que para atacar el petróleo está el programa nuclear está a tal profundidad que necesita la ayuda de Estados Unidos para la bomba y para el transporte. Claro. Primero que nada, quiero comentar contigo, y tú me digas si estás de acuerdo con un comentario o no, pero lo dijiste implícitamente en la primera parte de tu respuesta o de tu comentario, y es que es el trabajo de disuasión y de acercamiento que durante la época de paz anteriormente, desde la última guerra, ha hecho Israel y Estados Unidos con el resto de los países árabes. Es decir, si este conflicto de actual hubiera sido hace tan solo unos cuantos años atrás, y mucho más atrás, ya esto hubiera sido regional desde hace mucho tiempo. Es decir, ni Egipto, ni Arabia Saudita, ni ninguno de esos países ha querido meter, precisamente por los acercamientos que durante la época de paz tuvieron Estados Unidos e Israel con estos países, ¿cierto? No, es verdad. Israel tiene 2 etapas de acercamiento. Una ha sido con países donde ha ido varias veces a la guerra, como Jordania y Egipto, con los cuales tiene una relación estrecha. Además, con Egipto comparten el desagrado que les causa Hamas. Hamas produce un espanto en las cancillerías árabes más que en ninguna otra parte. Recordemos que de la primavera árabe, en la primera elección que se realiza en Egipto ganan los hermanos musulmanes, que es como la
el origen de todos estos grupos tipo Hamas, y a la cual el actual presidente Al-Sisi le dio un golpe de Estado para derrocarlos. Pero también en la época de Trump se llegan a los acuerdos de Abraham y están el pacto con los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, y son varios los países y ninguno de ellos ha roto las relaciones con Israel durante este conflicto, que es un signo de la preocupación que le causa Irán, porque Irán Claro. no solo tiene un rechazo a todo lo que es Occidente, sino también hay una lucha entre la fracción chiita, por así llamarla, que encabeza Irán, y la sunita, que es la mayoría que Sí. encabeza Arabia Saudita. Pero Sí. Arabia Saudita ha dicho que, aunque tiene una gran relación, digamos, privada con Israel, tanto que para atacar a Irán pasaría por territorio de Arabia Saudita, no hay duda que Arabia Saudita, como un gran liderazgo en el mundo árabe, ha dicho públicamente que no está dispuesto a firmar un tratado de paz, a no ser que se avance para el Estado palestino. El problema del Estado palestino, que ha sido rechazado en 1948, en 1967, en sus memorias, a Clinton cuenta cómo lo rechazó Arafat, que era de la devolución del 97% del territorio en Camp David en su oportunidad, y la respuesta fueron las intifadas. Ha faltado el socio para la paz en ambos lados, y esto es un problema por ambos lados, y cada vez se dificulta más hacerlo. Pero desde este punto de vista, Israel, resuelto el tema militar de Hamas, lo que no ha resuelto es el tema político. ¿Qué propone Israel para Gaza? Porque indudablemente lo ideal sería que participen los países árabes, pero ninguno lo va a hacer mientras Hamas mantenga alguna posibilidad de actuar militarmente. A ver, Ricardo, háblame de eso porque a mí me queda esta duda. La razón principal por la cual hay muchos y cada vez más muertos civiles en Gaza es porque los militantes de Hamas que gobiernan Gaza están escondidos entre la población. Así es. Entonces, estos militantes van y ponen un lanzacohetes en la azotea de un edificio de departamentos con familias. Así es. Y desde ahí lanzan cohetes a Israel. Israel va sobre estos lanzacohetes que están en este edificio y tiran todo el edificio y se mueren todos los habitantes de este edificio. Así es. Ok. Porque Israel... Esto lo saben los habitantes de Hamas. Los habitantes de Gaza, discúlpame. Pregunta, los habitantes de Gaza, la población civil, las señoras, los niños, todos están conscientes, esta es la pregunta, todos están conscientes y de acuerdo con que los militantes de Hamas estén infiltrados entre ellos y por eso vienen los israelíes y los matan a todos? No hay duda que eso se da. Lo que tiene que ver con la guerra está regulado en 4 instrumentos, que son los pactos o los convenios de Ginebra, que vienen del siglo XIX, se han modernizado varias veces, y ahí se castiga como crimen de guerra a aquellos movimientos que actúan desde los barrios civiles o entre medio de los civiles. La entrega de la cantidad de muertos, hay discrepancias profundas, por supuesto, en la cantidad que entrega Israel de la que entrega Hamas. Y fundamentalmente porque Israel separa de esa contabilidad a los milicianos con los cuales combate. Ahí, y las Naciones Unidas ha revisado varias veces a la baja la cantidad. Lo que pasa es que queda en la retina pública la cantidad que entrega casi automáticamente Hamas, por la sencilla razón que, como el proceso de Israel es de un Estado, tienen que pasar por todos los filtros habidos por haber, y la información se entrega bastante más tarde. Pero 2 cosas son ciertas. La matanza del 7 de octubre fue la cantidad más grande de judíos que ha sido asesinado desde el Holocausto,
más allá de los secuestrados, porque a mucha gente se le ha olvidado cuál fue el origen de esto, que fue el ataque Hamas y el secuestro de 200 y tantos, de los cuales quedan 100, no se sabe cuántos de ellos vivos. Pero el tema es que la otra afirmación también es cierta, que la forma como enfrentó esto Israel ha causado la mayor cantidad de víctimas palestinas desde 1948, al menos, y quizás en toda su historia. Parece contradictoria, pero no lo son. En todo caso, Israel decidió avanzar contra Hezbollah, que es bastante más profundo, tiene bastante más músculo militar, tiene bastante más experiencia de combate porque combatió por Irán en Siria. ¿Sí? Ricardo, déjame te pregunto algo, y nos queda poco tiempo, pero ahorita que mencionaste Hezbollah, después de este evento en el que se explotaron los famosos pagers y los walkie-talkies que tenían los Hezbollah a manos de Israel, que dejó de manifiesto la penetración que tiene Israel sobre Hezbollah, que les entregó miles de estos aparatos electrónicos ya con los explosivos plantados, que los tenían total, o sea, tienen casi un control sobre Hezbollah, Israel. Pregunta, ¿cómo es posible que con esta penetración de control sobre Hezbollah se les haya podido no ver, ir de noche, esta invasión planeada tan detallada del 7 de octubre por parte de Hamas? Por eso, lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel es incomprensible dada el funcionamiento de sus servicios de inteligencia. Exacto. Ahora, esto no es primera vez que pasa. Pasó también en 1973, que fueron sorprendidos totalmente, y siempre se elige un feriado religioso. La otra vez fue Yom Kippur, esta es otra fiesta judía que ocurría en ese día, pero no hay ninguna explicación, ninguna justificación, y probablemente por muchos esfuerzos que haga el primer ministro Netanyahu, él tiene sus días contados. En 1973 fueron totalmente sorprendidos. Para Israel fue una guerra mucho más difícil porque estuvo a punto de ser doblegado por árabes de Egipto y de Siria. Dio la vuelta, ganó en definitiva, y eso posibilitó el acuerdo de paz con Egipto. Yeah. Pero ¿cuál fue el punto? Que en esa oportunidad le costó la carrera política a dos fundadores del Estado de Israel, Golda Meir, que era primer ministro, y el ministro de Defensa, que era el que usaba, que era tuerto, que era Moshe Dayan, el ganador de 1967 junto con Rabin. Ahora, esa gente perdió la carrera y a Netanyahu le va a pasar lo mismo. Seguramente va a haber, igual que la otra vez, un ministro de la Corte Suprema que va a hacer una investigación, y aquí no solo fallaron los políticos, sino también falló, digamos, todo el establishment que tenía una seguridad que jamás no estaba en condiciones de enfrentarlo, y todos vimos lo que pasó. Ya. Por último, con todo lo que conocemos, o sea, Israel tiene invadido Gaza, la franja de Gaza, y la tiene prácticamente destruida. El último número que yo vi es que el 60% de las edificaciones de Gaza están destruidas. Entonces, por lo que podemos ver y saber, Israel tiene invadido, conquistado Gaza, con los túneles que han podido ellos descubrir. Aún así, estos rehenes permanecen en Gaza, escondidos, agazapados en Gaza, los tienen todavía ahí, no los pueden encontrar los israelíes. Seguramente, la otra vez fueron civiles y un militar que estuvieron detenidos por años. Israel tuvo que liberar, cosa que no quería, lo mismo que ahora, que ofreció hacerlo a casi 1.000 prisioneros, muchos de ellos acusados de terrorismo o de crímenes, para recuperar a esa gente que allí estaba. No han podido encontrarlo. Lo que se supone los servicios de inteligencia que ha publicado la prensa israelí es que seguramente están en un lugar que por supuesto no han podido llegar, como una especie de cordón protector para el que ordenó esta masacre, que es Sinwar, el actual líder de Hamas. Pero el tema de fondo es que ¿quién se va a hacer cargo de la reconstrucción? Porque es importante que esta participen los países árabes sunitas, porque Gaza, el año 48, lo que dice la resolución de las Naciones Unidas es que se cree allí
un Estado judío y un Estado árabe. Y por lo tanto Gaza fue, al igual que la Cisjordania, repartida entre Jordania y Egipto, que estuvo hasta el año 67, y ahí, cuando Israel recuperó o ocupó esos territorios hasta el día de hoy, ofreció a la Liga Árabe entregarlos a cambio de la paz, pero no recibió respuesta. Ese es un elemento donde seguramente la autoridad palestina necesita ser respaldada por los ejércitos profesionales de los países árabes. Y eso es lo que Israel no ha propuesto todavía, una salida política después de este triunfo militar. Pero la pregunta es, ¿los palestinos están dispuestos a una vida futura sin Hamás? Porque ahora pareciera que están muy a gusto con Hamás, que son Sí. que no nada más son enemigos de Israel, quieren la eliminación de Israel. Justo. Lo que pasa es que más o menos en todas partes los ingleses hicieron su propia división. Recordemos que en Irlanda hay una Irlanda del Norte que es parte de Gran Bretaña y la República de Irlanda. En el subcontinente hindú surgió la India musulmana y la India hindú. La India musulmana estaba dividida en dos, que dio origen a dos países, Pakistán y Bangladesh, separados por 1000 kilómetros. Y Gaza y la Cisjordania están divididos. La Cisjordania está ocupada por la autoridad palestina y la autoridad palestina que estaba en Gaza, después de ganar una elección local, municipal, Hamás les dio un golpe de Estado, mató a muchos de sus compatriotas y hasta el día de hoy están allí hasta que ahora supuestamente Israel lo está desalojando. Ya. Pregunta, Ricardo. Irán asegura, los dos, Irán e Israel aseguran que no quieren una guerra, sin embargo Sí. están atacándose. Primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre una guerra y lo que estamos viviendo en este momento? Y segundo que nada, si realmente no quieren una guerra. Y la guerra yo creo que va a ser inevitable tarde o temprano. El punto es si no la quieren ahora. Como usted bien decía, Israel está enfrentando esta guerra en varios frentes y Irán, sin la bomba atómica, aparentemente, y eso demuestra los dos enfrentamientos y los cientos de misiles que envió, tiene inferioridad militar, tecnológica y de inteligencia con Israel. El punto es el siguiente. Una vez que un conocimiento penetra en una sociedad, no lo abandona. Y países más pobres que Irán, que es una gran civilización con el imperio persa, han producido la bomba atómica. Corea del Norte e Israel lo hizo entre fines de los 50 y principios de los 60, cuando era una sociedad bastante más pobre que ahora. El punto está en la tecnología. ¿Cómo se logra que este conocimiento se transforme en la capacidad de llevar esta arma de destrucción masiva a un misil, por ejemplo, y colocar esa capacidad de destrucción en un pequeño espacio? Y eso es tecnología y se supone que van en camino a eso, pero todavía no han llegado. El punto, si Israel va a atacar o va a lograr atacar antes de llegar a ese punto. ¿Y lo va a hacer? Israel está decidido a atacar porque lo que se le va es su existencia. Irán no lo reconoce como país y ha dicho una y otra vez que su compromiso es acabar con lo que llaman con la entidad sionista. Pero el año 81 Israel destruyó con un ataque aéreo el programa nuclear que tenía Saddam Hussein. Y se supone que de esa experiencia los ayatolás han aprendido y ahora la tienen a una gran profundidad. Una vez Israel lo retrasó un año con un virus que le metió a las centrífugas, pero no se sabe lo que está pasando. Lo único que han dicho el ministro de Defensa, que van a atacar y que lo van a hacer en una forma absolutamente novedosa. Sí, y letal también. Suponiendo que Israel y Irán, los dos como países, entran en guerra, ¿quién más tendría que meterse también? Si es que alguien más tendría que meterse. Bueno, los que ya están metidos.
están metidos todos estos grupos que hemos mencionado que llevan a Israel a tener esta guerra en distintos frentes. No solo combaten contra Israel, sino también contra los gobiernos árabes. Pero Estados Unidos, los gobiernos árabes, Egipto, Arabia, etcétera. Sí, pero no creo que quieran pasar más allá de lo que han hecho en apoyo de Israel y están esperando probablemente que Israel haga lo que ha ofrecido hacer, que es acabar con el programa nuclear de Es que Irán. te pregunto, Ricardo, porque justamente hace años esto hubiera generado definitivamente un conflicto regional, totalmente, toda la región. Entonces, por no decir que internacional, pregunto, ¿en este momento sería única y exclusivamente Israel contra Irán o En este minuto exclusivamente Irán contra Israel. Yo no veo a otra gente involucrándose, a no ser que de aquí a un año quede absolutamente visible que este tema no es solo contra Israel, sino también hay una yihad contra todo el occidente, contra una triple herencia de la Ilustración, de la herencia judeo-cristiana y de la greco-romana. Pero para eso le falta mucho a Irán representar una amenaza, a no ser que se una a los otros que están en ese mismo plan, que son China y Rusia. Pero tampoco se ve que eso sea visible. Por ahora, yo no veo una gran crisis regional, que recordemos, se está hablando de esto desde el primer día de la guerra y no se ha concretado. Sigue siendo lo que era y ahora lo que pasa a ser el conflicto entre Irán e Israel. ¿Tú crees objetivamente que haya mucha diferencia en este conflicto en quién gane la presidencia en Estados Unidos? Lo que pasa es que el conflicto, la elección en Estados Unidos está totalmente empatada. Influye el hecho que no es un sistema de una persona, un voto, sino que se decide en definitiva en 6, 8 estados, que son estos estados donde no se sabe el resultado. O sea, votan decenas de millones de millones de personas, y en definitiva esto se va a decidir al igual que el 2016 y el 2020, por miles de votos. Ahora, no ha habido mayor movimiento, a veces una encuesta 1 o 2 puntos, pero es un empate. En esa perspectiva, ¿qué puede influir en el resultado? No va a ser una guerra lejana como no influyó Ucrania, pero sí va a ser si esto tiene un impacto en el precio del petróleo. No sabemos si eso va a ocurrir, y de ahí la presión de Estados Unidos contra Israel para que no ataque la producción o la exportación petrolera, que no solo afecta a Estados Unidos, afecta a China también, que recibe parte importante de su petróleo a un precio subsidiado. Entonces, eso es lo que está en juego, e Israel, como sabemos, precisamente porque le tocó la elección tan disputada, ha tenido enormes diferencias con el gobierno norteamericano. Ricardo, por último, ahora sí ya, toda esta parte del conflicto, que el conflicto lleva décadas, pero esta parte comenzó el 7 de octubre pasado, Sí. con la decisión de Hamás de invadir Israel y secuestrar a estos cientos de ciudadanos y de civiles israelíes. ¿Cómo crees que va a terminar esta parte del conflicto? ¿Cómo se va a alcanzar la paz, entre comillas, que había antes del 7 de octubre? Esa es la dificultad. Se han quebrado muchas seguridades y todo un proceso que se inició en Oslo hace ya varias décadas. Israel se retiró el año 2005 de la Franja de Gaza, probablemente con la idea de no volver. Pero ese es el problema, se han quebrado totalmente las confianzas, y por eso yo creo que lo fundamental para recuperarla no es Estados Unidos, menos Europa, es la intervención que pueden hacer los países árabes sunitas para apoyar. Sería una locura que Israel administrara la Franja de Gaza, y por lo tanto todo indica que la solución más razonable es que estén los países árabes sunitas apoyando al representante legal de los palestinos, que es la Autoridad Palestina. Ya. Ricardo Israel Ziper, analista internacional, experto en Medio Oriente, te agradezco muchísimo tu buena voluntad a charlar con nosotros y explicarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muy amable para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.